Matemáticas primer grado. Bloque 1. 13. Probabilidad 1. Juegos de azar y matemáticas. Hola, Mateo, ¿qué haces? Vine a comprar el dado que nos pidieron para matemáticas. ¡Cierto! Mañana vamos a estudiar los juegos de azar. Se han encontrado pinturas en las tumbas de los faraones egipcios que muestran juegos de azar con tableros. Las antiguas civilizaciones no usaban dados para los juegos de azar. En su lugar, utilizaban un hueso extraído del talón de ovejas, ciervos o caballos, al que llamaban astrágalo, talus o taba. Su forma desigual servía para distinguir la puntuación sin necesidad de numerar. En la antigua Grecia, los juegos que usaban estos huesos se llamaban taba o tabas. El nombre del hueso astrágalo se debe a que el célebre escultor griego Policleto realizó una de sus obras más renombradas en honor a la Astrogolizonta, es decir, la jugadora de tabas. Con el tiempo, los astrágalos se fueron puliendo para que cada lado tuviera una misma forma. Se escribía en cada una de sus caras un valor, normalmente perforándolo. Así, durante la época de los romanos, surgieron los primeros dados. A partir de entonces, los juegos con dados fueron muy practicados en Europa, desde los tiempos del Imperio Romano hasta el Renacimiento. Uno de los juegos más populares se llamaba hazard, una palabra que en inglés y francés significa riesgo, y que fue introducida en Europa con la Tercera Cruzada. En la sociedad francesa de 1650, el grado de sofisticación de los juegos de dados era tan grande que los jugadores tenían dificultades para calcular la probabilidad de ganar. Fue entonces que un apasionado jugador, el caballero de Mer, le pidió ayuda al filósofo y matemático Blaise Pascal. Pascal sostuvo discusiones sobre el tema de la probabilidad con algunos de los más célebres matemáticos de la época, como lo fue Pierre de Fermat. A partir de esta correspondencia, Christian Huygens se propuso determinar la probabilidad de ganar en un juego, abordando el problema con un método más científico. Como producto de sus investigaciones, en 1657 publicó el primer libro sobre probabilidad. Dada la popularidad de los juegos de azar en toda Europa durante el siglo XVIII, la probabilidad tuvo un gran desarrollo. Grandes matemáticos como Bernoulli, Gauss y Laplace dedicaron libros acerca de este tema. Pero no creas que la probabilidad se aplicó únicamente a los juegos de azar. También ayudó a explicar diversos fenómenos científicos. A mediados del siglo XIX, el fraile agustino Gregor Mendel presentó sus estudios sobre herencia y genética en las plantas que cultivaba en su monasterio. Su obra es una de las primeras aplicaciones de la teoría de la probabilidad en el campo de las ciencias naturales. A principios del siglo XX, el matemático ruso Andrei Kolmogorov le dio la forma axiomática definitiva a la teoría de la probabilidad, estableciendo así las bases de la moderna teoría clásica de las probabilidades. El físico alemán Albert Einstein decía: Dios no juega a los dados con el universo, en referencia a la mecánica cuántica, la teoría física más exitosa. Y es cierto, porque la probabilidad que se usa en la mecánica cuántica no es la probabilidad clásica que se emplea en los juegos de azar. Se trata del primer ejemplo, históricamente hablando, de una teoría de probabilidad que no es clásica. Ya es tarde y yo todavía no voy por mi dado. ¡Córrele para que acabes temprano con la tarea! Nos vemos mañana en la escuela, Mateo. Adiós, Emma, nos vemos mañana.